un poco que la motivación de estos encuentros es un poco reflexionar sobre cómo vivimos la Navidad. Muchas veces la Navidad se transforma en una fiesta más de fin de año, en donde es una reunión familiar, donde brindamos, donde comemos, pero pasa, digamos, sin pena ni gloria esa fiesta, y nos olvidamos de la densidad y de la profundidad espiritual que tiene esa fiesta, ¿no? Generalmente vamos a misa, pero por ahí queda solamente en hacer algunas actividades, ¿no? Entonces, un poco que este espacio es para reflexionar sobre la Navidad, pero desde una espiritualidad bíblica. Una de las cosas que nosotros, nosotros que trabajamos en pastoral bíblica, detectamos muchas veces es que los católicos tenemos una profunda espiritualidad mariana, sacramental, pero nos falta un poco de formación en la parte bíblica. Y no solo la formación, sino un poco de espiritualidad. ¿Bien? Porque la palabra de Dios, y en particular los evangelios, que es el centro de la revelación, no es solamente un libro más, sino que detrás de ese libro, entre esas páginas, podemos llegar a encontrar al mismo Jesús. Entonces, puede eso llegar a cambiar nuestra vida. Entonces, ¿estamos abiertos a algo nuevo en esta Navidad? ¿O esta Navidad va a ser solamente una fiesta más? Porque muchas veces llegamos a fin de años cansados, agobiados, con poca paciencia, y estamos también en una situación política y social de mucha violencia, mucha confrontación, y eso no ayuda a tener un momento ni siquiera de silencio o de paz interior. Entonces, ¿qué tipo de Navidad nosotros buscamos? Qué linda esta introducción que nos regalás, Bernardo, porque también nos lleva a estos lugares tan cercanos. Decimos la palabra de Dios, decimos las Sagradas Escrituras y seguramente todos sabemos que en un lugarcito de la casa están allí presentes y muchas veces no nos acercamos. Entonces, en esta oportunidad que también la Navidad sea esta oportunidad de encuentro y, como decías, principalmente de espiritualidad, de profundizar, de detenernos allí en esa palabra que es alimento. Ese es nuestro alimento también. Y hoy entonces, para iniciar el camino, también nos traes una propuesta especial. ¿Cómo podemos comenzar? ¿Cómo podemos dar los primeros pasos? Bueno, teníamos planificado un poco trabajar sobre qué significa la palabra y después entrar de lleno en lo que es la Navidad, propiamente dicho, ¿no? Con respecto a la palabra de Dios, hay un episodio en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en donde una mujer dentro de la multitud le dice a Jesús: dichosa la mujer que te tuvo en su seno y los pechos que te amamantaron. Es una bienaventuranza. El Evangelio está lleno de bienaventuranzas, de bendiciones, de palabras hermosas, y en este caso lo dice una mujer hacia María, hacia la madre de Jesús. Y Jesús responde con otra bienaventuranza mucho más amplia, que dice: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican o la guardan, según las traducciones. Las dos son válidas, porque guardarla significa atesorarla en el corazón, rumiarla, y practicarla significa llevarla a la vida. Entonces Jesús nos está dando una bendición, una bienaventuranza a todos los oyentes en este momento, porque somos felices porque escuchamos la palabra de Dios. Felices los que escuchan la palabra de Dios. Esa bienaventuranza que dijo Jesús hace 2000 años, hoy la vuelvo a repetir para todos nosotros, para cada uno de los oyentes en este momento. Felices nosotros que escuchamos la palabra de Dios. Y entonces ahí nos lleva a una tercer bienaventuranza, que es la que dice Santa Isabel a la Virgen María: feliz
tú que has creído, en Lucas 1:45. Quiere decir que María reúne las tres bienaventuranzas. Ella justamente es la que escuchó la palabra de Dios y justamente la palabra se hizo carne y fue su Hijo, que es Jesús, que es el Verbo encarnado. Pero a su vez ella guardaba, atesoraba esa palabra en su corazón y ella es la feliz por haber creído. Entonces, desde este punto de vista, María es no solo nuestra madre, sino es nuestra maestra en la fe, porque nos enseña a creer para que nosotros también seamos tierra fértil, tierra que pueda dar frutos, así como dice el Evangelio de Juan, que es muy importante que la semilla pueda dar frutos, es decir, frutos en obra, en solidaridad, en amor, en caridad. Entonces, la palabra de Dios nos lleva irremediablemente hacia el amor con nuestros hermanos. Ahora, todo el Evangelio, si nosotros recordamos Evangelio, es bueno y Angelia es noticia, toda la buena noticia que nos trae Jesús es el reino de Dios. Es Jesús mismo que está entre nosotros, es Dios que ha llegado para vivir con nosotros, se ha encarnado para redimirnos. Entonces, esa misión que la realiza el Hijo por envío del Padre está también mediada por el Espíritu Santo. Entonces, lo más interesante de esta revelación que vemos en el Evangelio es que Jesús es la plenitud de la revelación y nos revela dos cosas fundamentales de la fe cristiana: que Dios es amor y que Dios es Trinidad. Entonces, con estas primeras palabras, nosotros podemos darnos cuenta que leer el Evangelio, leer la Biblia, no tiene por qué ser una lectura complicada o aburrida. Muchas veces los cristianos, los católicos, tenemos la Biblia en nuestra casa, pero está en el último rincón de la biblioteca. Qué lindo sería que nos encontrara a las 2 de la mañana leyendo el Evangelio solamente porque nos gusta, porque nos hace sentir bien, porque la palabra nos alimenta, nos enriquece, nos da fuerzas en esta etapa de agobio, de soledad, de sinsentido. Entonces, la palabra es justamente ese alimento que estamos necesitando. Qué lindo volver a estos lugares que parecen, ¿no? Que los hemos escuchado, pero que nos cuesta tanto volver, ¿no? Dejándonos arrastrar a veces por lo que el mundo nos propone. Incluso, como vos decías, participamos de la celebración de la misa, por supuesto, de Nochebuena, de Navidad, y este otro costado que decías, ¿no? La palabra ahí en un rincón o guardada, pasamos de largo y ahí está esperándonos la vida nueva, el alimento, como decías, que es Jesús mismo para nosotros. Creo que ese es ya un primer regalo, ¿no? Que Jesús nos viene a traer en la Navidad, que nos trae en toda la Navidad, está con las manos extendidas, solo tenemos que tomarlo y creo que empezar a revalorizar desde este lugar ese regalo es muy importante. Pienso que muchos a esta hora, Bernardo, están yendo a buscar la Biblia, los evangelios, que también lo tenían guardado, y bueno, proponerse también en esta Navidad y en estos días, encontrarse con lo que el Señor tiene para decirnos ahí. ¿Les parece entonces? Terminamos este primer bloque que tiene más preguntas que respuestas, porque tiene dos preguntas fundamentales: ¿cómo queremos vivir la Navidad? ¿Y qué significa la palabra para nosotros? Nos tomamos un momento entonces para pensarlas, para compartirlas, cómo queremos vivir la Navidad y qué significa la palabra para nosotros. Ya abrimos las puertas para que se puedan sumar a esta mesa, a este compartir vía WhatsApp. Por supuesto, los esperamos al 351-8171-593. Fue tu primer canción, su voz fue tu primer
en su vientre. Dormiste con su respiración en su vientre. Oíste su corazón. Con la pasión de la mujer que te ofrendó la vida, quiero alabarte, Dios, como lo hizo María, con su silencio y su humildad, con toda mi alma, a ti Dios te quiero adorar, y aunque no entienda, hoy te voy a aceptar. Como fue con tu madre, hágase en mí tu voluntad. Con la pasión de la mujer que te ofrendó la vida, quiero alabarte, Dios, como lo hizo María, con la pasión de la mujer que te ofrendó la vida. Quiero alabarte, Dios, como lo hizo María. Con todo mi corazón yo vengo a alabarte, Dios. Jesús, tú eres el Salvador. Con todo mi corazón yo vengo a alabarte, Dios. Jesús, tú eres el Salvador. Con todo mi corazón yo vengo a alabarte, Dios. Jesús, tú eres el Salvador. Con todo mi corazón yo vengo a alabarte, Dios. Jesús, tú eres el Salvador. Con la pasión de la mujer que te ofrendó la vida, quiero alabarte, Dios, como lo hizo María, con la pasión de la mujer que te ofrendó la vida. Quiero alabarte, Dios, como lo hizo María. Quiero alabarte, Dios, como María. Al 3518-171-593 podés comunicarte para ser parte de este espacio que comenzamos hoy, abriendo este nuevo encuentro junto a Bernardo González Riga, quien nos acompaña en este tiempo a profundizar, a detenernos especialmente en la palabra de Dios. Bueno, gracias a quienes están compartiendo algunos mensajes, primeras repercusiones.
de lo que Bernardo nos está compartiendo en el día de hoy. Paola desde Entre Ríos se comunica con nosotros. Dice, yo trato todos los días de detenerme y reflexionar en el Evangelio que me envían por WhatsApp, el Evangelio del día. Muchas gracias por este espacio tan enriquecedor, nos dice Paola. Por aquí Gonzalo de Mar del Plata se comunica respondiendo a una de las preguntas que nos hacía Bernardo. Dice Gonzalo, yo quiero vivir la Navidad con Jesús en medio, en familia y en forma sencilla, así como se manifestó Dios. Y la palabra me invita en este tiempo a cambiar, a animarme a lo nuevo, es el compartir de Gonzalo. Los primeros mensajes que llegan, Bernardo, a esta hora, quienes se van uniendo también a este camino. Muy bien, muy contento de tener estas repercusiones. En esta segunda etapa que vamos a trabajar en este segundo bloque, vamos a seguir profundizando con respecto al Evangelio. Varios han comentado que leen el Evangelio todos los días y eso es buenísimo. La pregunta fundamental es, ¿qué nos enseña el Evangelio? Y en la cita que tenemos preparada para este bloque es esa cuando Jesús está en el desierto y Jesús responde, está escrito, el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este contexto, lo más importante es que en esos paisajes solitarios, como puede ser la montaña, el desierto, el mar, es el momento para escuchar a Dios. Nosotros vivimos en una sociedad llena de ruidos, justamente de interferencias, de comunicaciones que son muy buenas, pero a veces también nos distraen y nos complican en esto de saber escuchar. Por ejemplo, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, el profeta Elías escucha a Dios en el rumor de la suave brisa, eso lo vemos en el primer libro de Reyes. Es decir, Dios se manifiesta tanto en la naturaleza, en lo que es el viento, en el soplo, en una suave brisa. Ustedes saben que en hebreo esa palabra viento, soplo, aliento y espíritu se dice de la misma forma, se dice roaj. Por eso siempre hay un juego de palabras, como por ejemplo en el Génesis, que es el viento de Dios, es el espíritu de Dios. En Génesis 1:2 es el que aleteaba sobre las aguas primordiales, el que está presente. Y entonces nos preguntamos, en ese desierto de la vida, ¿cómo encontramos a Dios? Porque Jesús se retiraba a la noche a orar. Jesús también fue 40 días al desierto a orar. También Moisés estuvo 40 años, lo vemos en el libro del Éxodo, ¿no es cierto?, para recibir las tablas de la ley. Entonces es muy importante este tema de hacernos tiempo para darle tiempo a Dios. No para manipular a Dios, hay que dejar a Dios ser Dios, sino que nosotros tenemos que tener tiempo para escuchar a Dios. Y ese escuchar, lógicamente, no es una cuestión del oído, sino es una escucha interior desde el corazón, ¿no? Es muy importante entonces saber que la religión cristiana no se basa tanto ni se apoya en doctrinas ni en filosofía, sino en un encuentro personal con Jesús. Si yo no me he encontrado con Jesús de una forma que me haya tocado realmente el corazón, todavía estoy lejos de lo que es una fe profunda, anclada en Dios. Entonces, en nuestra experiencia de la palabra tenemos que ir siempre a esa fe profunda, ¿no? Y nos preguntamos, si Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, nos preguntamos en las redes sociales, en este siglo XXI, ¿qué alimento nos dan? Porque muchas veces están llenas de violencia, de individualismo, de superficialidad, y no nos permiten tener una sensibilidad con aquellos hermanos que más sufren, con los pobres, con los que no encuentran sentido a la vida, con los que son presa de la droga, es decir, con los enfermos, con los ancianos. A ver, nosotros, ¿estamos cerca de ellos o estamos en nuestro propio mundo? ¿A dónde nos llevan estos medios de comunicación que son muy útiles para comunicar, pero muchas veces nos encierran?
Esa es la pregunta. Y San Agustín nos responde, bueno, ¿cuántos viajes necesitas irte lejos cuando en realidad la verdad anida en ti? Es decir, San Agustín, la frase exacta es, no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos de viaje, que está muy bien irse de viaje y tener experiencias, es muy bueno, pero muchas veces lo que buscamos, miles de viajes, miles de experiencias y búsquedas que tenemos, en realidad lo hacemos porque tenemos un vacío interior. ¿Y por qué tenemos un vacío interior? Porque el hombre guarda dentro de sí un valle inmenso que no puede ser llenado por nada salvo Dios, por el absoluto, por un amor que sea realmente desbordante. Por eso es que nos pasamos buscando cosas en nuestra vida. Somos peregrinos, somos exploradores de la vida, pero en realidad cuando vamos a ser satisfechos en nuestro interior cuando descubramos a Dios. Ese Dios que es el que nos permite ser quien somos. Ese Dios que nos dice con las palabras más dulces que hemos escuchado, que podríamos escuchar en nuestra vida, que es, aquí estoy, soy yo, te amo. Ese es el descubrimiento más importante que podemos hacer en nuestra vida, descubrir cómo Dios nos ama. Porque a partir de descubrir cómo Dios nos ama, se resuelven bastante de nuestros problemas. De ahí nos destrabamos para poder amarnos a nosotros mismos, aceptar nuestra historia, poder amar a los demás, poder amar al mismo Dios. Pero primero nos sentimos amados, nos sentimos confiados, nos sentimos que nos devuelve la confianza en nosotros mismos. Jesús, cuando hacía alguna curación, cuando alguna sanación o perdonaba los pecados, Él decía, tu fe te ha salvado. Y devolvía a la persona esa riqueza que significa ser persona humana y entablar un diálogo con Dios. Porque la fe no es otra cosa que sentir el amor de Dios y después comunicarlo a nuestros hermanos. Pensaba que importante lo que decía recién entre, bueno, todo lo que nos has compartido, Bernardo, el hecho de que a veces buscamos fuera, ¿no? Lo que está dentro del corazón y bueno, a lo mejor añoramos o anhelamos retirarnos, como decías, ir a algún lugar para podernos encontrar con el Señor. Y a veces cuando estamos tan llenos de cosas y a la vez nos llenamos de ese vacío, podemos irnos a donde nos vayamos, que no nos vamos a encontrar con el Señor, ¿no? Lo buscamos, como decías, en esos lugares equivocados, aún en medio de la actividad diaria, en medio de los ruidos cotidianos, hacer ese espacio, ese desierto interior que nos está señalando, creo que es una linda manera también de descubrir espacios a veces cuando nos cuestan, ¿no? En medio de tanta actividad. No tenemos recursos para irnos de vacaciones, pero podemos hacer vacaciones para el alma también. Claro. Bien, y podemos descubrir la experiencia fundamental por la cual existimos, que es amar. ¿O acaso tenemos otro fin en nuestra vida que no sea amar? Entonces, cuando nosotros descubrimos ese amor de Dios en el Evangelio, que lo vamos a ver a través de las parábolas, a través de las actitudes de Jesús, vamos a darnos cuenta que más hay textos que lo hemos escuchado miles de veces en la misa o en grupos o en la parroquia o en actividades misioneras, pero lo hemos escuchado y han pasado por nosotros, pero no se han detenido en nuestro corazón. Cuando nosotros descubrimos realmente cómo Dios nos ama, quedamos enmudecidos, ¿no? Quedamos enmudecidos y nos damos cuenta que estamos relacionándonos con ese otro, que es Dios, ¿no? Que es un sujeto, que es una persona, que es la persona de la Trinidad, que no es algo, que es alguien. Entonces, por eso yo decía, no manipular a veces, a veces decimos, bueno, vamos a hacer 15 minutos de oración y con eso estamos, bueno, pero eso es una cuestión matemática que estamos haciendo. No estamos dándole espacio para que Dios nos hable.
no estamos dejando espacio para escuchar qué nos pide, ¿no? Entonces es muy importante hacernos silencio, y ese silencio que sea fecundo, y ese fecundo parte de la escucha, porque acá hay una relación de amor, y es que Dios nos amó primero, y Él nos busca en cada recodo de nuestro camino, en nuestra vida. Él quiere encontrarnos con nosotros. Nosotros a veces nos cerramos, nos encapsulamos, queremos una vida más bien cómoda, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y no queremos tampoco una relación muy profunda con Dios, porque no queremos que Dios nos pida algo que no vayamos a querer hacer, o que sea muy difícil, o que nos implique valentía, entrega, solidaridad, que no sea fácil. Entonces, con este segundo bloque dejamos esa pregunta, es si nos animamos a abrir el Evangelio en serio, a profundizar el Evangelio. Y entre paréntesis ahí hago una aclaración. A veces tenemos, creo, una espiritualidad un poco fragmentada con los evangelios, porque escuchamos el Evangelio del domingo, pero no tenemos una formación sobre los evangelios. Por ejemplo, ¿cuál es la línea teológica del Evangelio de Lucas, de Marcos? ¿Cómo están estructurados? Es decir, un poquito de teología bíblica. Si nosotros tuviéramos esas herramientas, podríamos avanzar mucho más en el conocimiento de Dios a través de la fe. ¿Cómo abrimos el Evangelio? Entonces, qué linda pregunta. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Invitamos una vez más a compartir vía WhatsApp. Pueden dejar sus mensajes escritos, sus audios al 3518-171-593. Me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas
estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Qué mejor manera de prepararnos para la Navidad, y ahí estábamos tomando imagen aquí mismo en el estudio donde estamos ubicados. Está armado el pesebre, el niño que van a nacer, pero está la palabra ahí en el centro, ¿no? Ocupando el lugar. Jesús, la palabra hecha carne que vino a habitar entre nosotros, y esto es lo que queremos redescubrir en este espacio de compartir, de reflexión, de enseñanza que nos está ofreciendo Bernardo en esta jornada, y los oyentes y televidentes se están acercando, Belén, ¿no? Que también se suman con generosidad a compartir en este momento. Llega por aquí Raquel desde San Pedro, Buenos Aires. Dice ella, me interpelan todas las preguntas que están haciendo. En lo personal voy a los evangelios solo en momentos específicos, cuando hago un momento de oración especial, pero me cuesta mucho esto que decían, de detenerse y hacer silencio. Siento que en mí todo es más mecánico, dice ella. Muchas gracias. También un saludito para Ana, que está escuchando. Dice, me parece que hay un nuevo programa, un nuevo ciclo, y desea felicidades. Muchas gracias, Anita, por acompañarnos. También Mónica desde Santo Tomé dice, para mí la palabra, y lo escribe con mayúsculas, siempre fue vida. Me levanto tantas veces y lo que más agradezco, que muchas de ellas han quedado grabadas en mi corazón por su gracia, y sale a la superficie de mi ser cada vez que la necesito. La palabra me sostiene, me fortalece, me corrige y me indica el camino, dice Mónica. Por acá Javier se suma con un mensaje también en la misma sintonía. Javier desde La Rioja dice, la respuesta a todo, refiriéndose a la palabra, el que lo llena todo, porque Él es todo. A donde vayamos nuestra búsqueda siempre será su infinito amor que lo cubre, que lo es todo. Por eso todo lo que hagamos debe ser para rastrearlo a Él, tras sus huellas, y aunque no sea fácil, lo encontraremos. Gracias por tantos ciclos hermosos, es el compartir de Javier desde La Rioja. Bueno, y uno más, Andrea de Salta, dice, yo sé que Dios me ama tanto, cuando pongo mi confianza en Él, Él siempre está dándome una mano, y me emociono en ese momento porque me doy cuenta que me está viendo. Dice Andrea, estoy escuchando al Padre. Dice Andrea, bueno, aclaramos, Bernardo, que no eres sacerdote. No soy sacerdote. Si bien estoy estudiando justamente en el seminario aquí diocesano en Mendoza, en los estudios que hacen los sacerdotes, porque desde hace pocos años ahora se ha posibilitado que los laicos puedan participar de los estudios de bachilleratos teológicos en aquellos seminarios que no son facultades de teología como hay en otras provincias. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque posibilita formarnos con una profundidad adecuada, y si queremos seguir también la carrera teológica. Qué bueno, buen dato entonces también para que lo podamos compartir. Bueno, a partir de estos mensajes seguimos avanzando en este camino que nos estás proponiendo, Bernardo. Ahora, si nosotros entráramos un poquito hacia la Navidad, yo me pregunto, ¿qué pasaría? Seguimos con las preguntas. ¿Qué pasaría si la noche del 24 que estamos festejando en la
fiesta de Nochebuena, tocan a nuestra puerta. Llaman a nuestra puerta. Quizás los ruidos, los festejos, estaríamos tan concentrados en la cena que quizás no atenderíamos la puerta. Pero si el que llama a la puerta es Jesús, y ahí vamos al texto que trabajamos en este bloque que dice, en el Apocalipsis 3:20, dice, Jesús dice, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Entonces, la fe justamente es una dulce invitación. Dios no se impone, Dios no nos derriba la puerta de nuestro corazón. Dios nos llama a la puerta y nosotros somos libres de rechazarlo o de abrir esa puerta para que Dios entre en nuestra vida. Ese es un concepto fundamental de la fe. La fe es una dulce invitación, pero para escuchar esa voz nosotros debemos desarrollar justamente ese oído del corazón, escuchar la voz de Dios que nos llama a la puerta. Muchas veces estamos, como decimos, tan preocupados, no solo en la fiesta, sino por el trabajo, por el estrés, la rutina, los conflictos, que no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Entonces, justamente con este texto trabajamos sobre la fe como abrir esa puerta, que se abre desde el lado de adentro, desde nosotros, porque Dios no nos impone la fe, nos invita a la fe. Ahora, si nosotros abrimos esa puerta, Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Una vez que lo dejamos pasar a esa invitación, por ejemplo, Dios nos puede abrigar para que no sintamos tanto frío en nuestra vida, tanto sinsentido, nos puede dar certeza para que no vivamos en un mar de dudas, nos puede saciar de sed para que nuestra vida se colme de gozo. Entonces es muy importante comprender el sentido profundo de la fe. Y esto, ¿cómo lo relacionamos con la Navidad? Y ahora entramos, de hecho, en la Navidad. La Navidad es el misterio de la encarnación, en donde la eternidad de Dios entra en la historia, así lo definen los teólogos, ¿no? El todo, porque Dios es todo, se esconde en una parte, y lo universal se manifiesta en lo particular. De esta manera Dios se hace hombre en Jesús. Esa es la encarnación. Dios irrumpe en la historia humana. Por eso vemos en el prólogo del Evangelio de Juan que dice, la palabra de Dios se hace carne y habitó entre nosotros. La palabra en griego es el logos y en latín es el verbo. Se hace carne significa se hace persona humana, con toda su fragilidad. Y habitó, lo podemos traducir mejor como armó su tienda entre nosotros, acampó. Y hace eso referencia a cuando el pueblo de Israel acampaba junto con Moisés cerca, en el desierto, cerca del monte Sinaí, esperando las tablas de la ley. Y había una carpa que se llamaba la carpa del encuentro, donde ahí se supone que estaban las tablas de la ley, estaba Dios, y el que quería orar iba a la tabla del encuentro. Bueno, ahora la tienda del encuentro es el mismo Jesús. Por eso la primera carta de Juan hace un juego de palabras, y en vez de decir la palabra se hizo carne, dice la vida se hace visible. Porque como muy bien dijeron algunos oyentes, la palabra es vida y es luz, es vida eterna. La vida eterna comienza aquí ahora y sigue más allá de nuestra muerte, que nuestra muerte no es sino otra cosa que pasar de este mundo al Padre, como dice Juan en el capítulo 13, llegando la hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces la muerte no es algo que hay que vivirlo con esa tragedia que vemos a veces en la televisión, donde más allá no hay nada. No. Las personas de fe la vivimos como pasar de este mundo al Padre. Entonces, la encarnación es justamente Dios se hace hombre en su Hijo, Dios Padre envía a su Hijo por amor
tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, dice Juan 3:16, y el Hijo es el único que nos puede dar a conocer quién es el Padre, porque Él es Dios y a su vez se hace hombre. Y entonces, dice el prólogo de Juan, que es el único que nos puede mostrar, explicar quién es el Padre, hacer una exégesis del Padre. Usan la palabra exegesato, que viene de ahí exégesis. Exégesis es una palabra técnica que se usa cuando se analiza justamente la Biblia. Entonces, el que nos puede mostrar quién es el Padre justamente es Jesús. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O dice también, yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Y por qué Jesús puede mostrar quién es el Padre? Porque Él, desde siempre, desde la eternidad como Hijo, forma parte de la Trinidad, forma parte de esa comunidad de amor. Por eso el Evangelio de Juan, en ese prólogo, dice, al principio estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra era Dios y estaba junto, o sea, hace la distinción entre el Padre, pero a su vez comparte la sustancia divina, o sea, es el Hijo. Es decir, ya estamos hablando de la Trinidad, el misterio más profundo y más hermoso de nuestra fe cristiana. Y ese Dios que se hace hombre toma la condición de fragilidad para nacer en un pesebre como un pequeño niño recién nacido totalmente indefenso. Esa es la Navidad que tenemos que buscar. No la Navidad por ahí de las luces de colores, de tantos regalos o de Papá Noel, que con un montón de otras tradiciones nos confunden. Si nosotros agarramos justamente el texto de Lucas y lo profundizamos un poquito, en Lucas capítulo 2, vemos cómo se dice que habiendo llegado la hora de María de tener un hijo, no había encontrado lugar en la posada y entonces en un pesebre María tiene a su hijo Jesús y lo envuelve en pañales. Y los primeros que ven a Jesús son pastores, son personas muy humildes, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios no nace en un palacio, no nace con las mejores condiciones, sino nace donde comen los animales, ¿sí? Cuidado y abrazado por María, ¿bien? Así ha querido Dios Padre que sea, porque todo en el pesebre tiene un significado. Y entonces la pregunta que ahora nos queda por hacer es, así como nosotros podemos abrir la puerta de nuestro corazón para dejar entrar a Dios, la pregunta es, ¿abrimos nuestro pesebre interior para dejar entrar a Dios esta Navidad? Porque cada corazón de cada creyente donde habita el Espíritu, pues nosotros somos templos del Espíritu, somos ahora pesebres y queremos que Jesús nazca en nosotros y nazca también en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro grupo misionero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestro pesebre interior? Claro. Muchas veces nuestro pesebre interior está lleno de cosas como si fueran las habitaciones que tenemos en la casa llena de cosas, ¿no? Es muy importante que llegue el Espíritu Santo, ese soplo, para que se lleve todos los rencores, las tristezas, los dolores, y nos deje el corazón libre para amar. Y entonces ahí podemos hacer lugar a Jesús para que pueda nacer dentro nuestro. Entonces cerramos este bloque con la idea de que nosotros podemos transformarnos en pesebres vivientes para que nazca Jesús en nuestro corazón, siempre y cuando tengamos un corazón libre para amar y no esté lleno de tantas cosas que no nos permiten dar lugar a Dios. Como decía una de las oyentes, preguntas que movilizan mucho, que nos sacan también de nuestro lugar de comodidad. Nos detenemos entonces un ratito más, hacemos una última y breve pausa musical porque sabemos, Bernardo, que queda algo más para compartir para concluir el encuentro de hoy. Vamos a la música y nos quedamos pensando en esto, cómo está nuestro pesebre interior.
tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar ni que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Este niño tiene que nacer y no es un capricho. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar que mi voluntad. Así estamos preparando juntos nuestro corazón, nuestro pesebre interior también para esta Navidad, y agradecidos por aquí por la presencia de tantos amigos que permiten que esta conversación y este compartir sea grande. Saludamos, por ejemplo, a Ana María, que nos acerca sus saludos, dice feliz Navidad para todos, esperando nuevamente la llegada del niño Jesús. Nos saluda ella desde Uruguay, así que le enviamos un gran abrazo desde aquí. Bueno, y gracias también a hermano Germán, dice, soy de Formosa, el evangelio de cada día debe ser vida, por eso deseo que hasta lo que transpiro sea el aliento de Dios en mi vida, hasta sentirme un siervo inútil junto a Jesús, que ha dado su vida por cada uno de nosotros, dice Germán. Bueno, y también de San Nicolás ha llegado este mensajito, dice, soy de San Nicolás de los Arroyos, siento que el Señor me ama, especialmente cuando tengo problemas. Bueno, los últimos mensajitos que han ido ingresando a medida que hemos estado compartiendo este espacio ya en el último tramo, al menos por el día de hoy, de esta reflexión, Bernardo. Sí, bueno, para cerrar el día de hoy, quería decir algunas palabras sobre la espiritualidad. Nosotros hemos hablado desde el punto de vista más individual, es decir, nosotros somos el pesebre interior, Dios entra dentro nuestro. Ahora, toda espiritualidad cristiana tiene una dimensión eclesial, justamente. ¿Bien? Y el mensaje de Jesús se celebra, se vive, se transmite a través de la iglesia, a través de la tradición, a través de los sacramentos. Entonces, lo que es la encarnación, la Navidad, nos debe llevar indefectiblemente hacia los hermanos. No podemos tener una fe encapsulada o individual, cerrada en el mundo de lo privado y que nos llegue a la sociedad con una fuerza transformadora, con una fuerza que nos permita ser sensibles al sufrimiento y a las necesidades de los demás. En otras palabras, no podemos vivir una fe sin carne y sin cruz. Carne entendiendo por humanidad con necesidades y cruz entendiendo por sufrimiento. No existe una fe sin la encarnación y sin la cruz, ¿no? Entonces, en esto me parecía muy importante hablar de las palabras del Papa Francisco en el documento Evangelii Gaudium en 197, que habla de la opción preferencial por los pobres que tiene Jesús en su Evangelio,
y también la Iglesia a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Porque empezando por Jesús, que era Dios, Él se hizo pobre. Hablamos de la kenosis, de Él se hace hombre y nace, ¿no es cierto?, en un contexto de humildad. Y a su vez, en ese contexto de humildad, Él es presentado en el templo justamente con 2 pichones, como era la tradición, y no como un cordero, porque la familia de Nazaret era una familia humilde que no tenía ni siquiera los recursos para pagar un cordero en ese momento. Todo eso que es anecdótico nos lleva al contexto de que nacer en un pesebre y la vida de Jesús, acción que Él hace por los pobres, por los necesitados, por los que más sufren, es también lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es decir, la Navidad nos tiene que llevar a ser solidarios, a ser sensibles, a compartir con nuestros hermanos, los que sufren, ya sea pobreza, soledad, sin sentido, los que están en la droga, los ancianos. Es decir, nosotros tenemos que ser esas manos que acompañan. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, ¿no es cierto? Estuve desnudo y me vestiste. Es decir, el amor que se transforma en Jesús hacia todos debe ser también un amor que se transforme de nosotros para con todos nuestros hermanos. No hay Navidad sin esa generosidad, sin esa solidaridad para construir un mundo mejor, para hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Con más justicia, con más sensibilidad y con menos indiferencia. Entonces, ese era mi mensaje, ¿no es cierto?, que después seguiremos trabajando en los encuentros, que es la Navidad nos tiene que llevar siempre hacia el hermano, hacia tender una mano.